respuestas, yo puedo ver las estadísticas, cómo van variando las estadísticas de esta en base a los datos que están dando, ¿sí? Google me genera unos gráficos estadísticos básicos con la información que van dando. Yo puedo ver, por ejemplo, hasta el momento tengo 23 respuestas, 25% son mujeres y 75% son varones. ¿Sí? Esto va variando de acuerdo a cómo van contestando. Ya. Aquí cuando yo estoy en esta pestaña de respuestas, yo tengo la opción de cerrar ya la encuesta. Entonces aquí tengo una opción que dice se aceptan respuestas y ahorita está prendido este control, pero si yo le apago a las personas que aún no han enviado y que quieran enviar, les va a decir que la encuesta ya fue cerrada. Entonces es sencillo abrir o cerrar una encuesta. Si tú lo Esperemos dices... que contesten un poquito más para cerrar la encuesta. Ya, entonces vean cómo solo proporcionando el link yo ya tengo cerca de 40 respuestas. Ya, fíjense que voy a cerrar en este momento. Simplemente cierro este control y miren, me dice ya no se aceptan más respuestas. Entonces a las personas que quieran seguir enviando ya les va a salir un mensaje en que les dice que la encuesta está cerrada. Si yo le voy a poner aquí esta encuesta ya está cerrada, le voy a poner, y este va a ser el mensaje que vean cuando quieran acceder a seguir contestando o quieran enviar, que les va a decir que está cerrada, ¿sí? O es fácil volver a abrir también. Yo puedo poner abrir y van a poder enviar nuevamente. Entonces es sencillo manejar desde esta opción, ¿sí? Abrir o cerrar. Ya. Yo he llegado a tener 40 respuestas. Aquí tengo las estadísticas, como les decía, un resumen donde me dice que el 77.5% de los que llenaron, o bueno, de los estudiantes que son hombres, el 22.5 mujeres. Tenemos que las edades de los estudiantes están, por ejemplo, la mayor edad entre 21 y 23 años, ¿sí? Acá tenemos que en la mayoría llenó que eran hermano, ¿sí? Está en 40%, 30% que es otro familiar, 17% padre y 12% madre. ¿Sí? Entonces vemos que Google nos da esta información básica, con cuadros que ya nos pueden servir para analizar esta información. ¿Ya? Ahora acá tengo, puedo ver un reporte por pregunta. Sí, aquí veo como reportes, ¿no es cierto? Por pregunta de cómo están, ¿no es cierto? Hombres, tengo 31 respuestas, mujer, 9 respuestas. Y yo puedo continuar con las otras preguntas, las edades, y veo aquí. O puedo ver una encuesta individual, ¿sí? Aquí contestaron que es hombre, de 17, que es de hermano, y sí, puedo ver. En este caso, como no pedíamos nombres, no puedo saber quién llenó. Ya. Lo valioso de aquí es este resumen que nos da unos cuadros, ya, ¿no es cierto?, con las estadísticas. Ahora, si yo quiero profundizar en el manejo de estos datos, yo tengo la posibilidad de descargar todos los datos generados en esta encuesta a una hoja de cálculo. Entonces aquí yo tengo un icono
que está con verdecito, si doy un clic, me dice que yo puedo descargar esa información en una hoja nueva o puedo seleccionar una hoja existente. Generalmente bajo en una hoja nueva, ¿sí? Entonces pongo una hoja nueva y crear. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Google? Está procesando y bajando esa información. Entonces yo aquí obtengo, esto vendría a ser como una base de datos, ¿no es cierto?, con la información de la encuesta. Aquí me dice en qué fecha se llenó la encuesta, a qué hora, ¿no es cierto?, y los valores que respondieron en cada uno de los campos. Y el momento en que yo tengo esta información en una hoja de cálculo, yo puedo manipular esta información en el sentido de que puedo sacar reportes más detallados, puedo cruzar variables, ¿sí?, y sacar, ¿no es cierto?, alguna información adicional. Por ejemplo, aquí tenemos, vean en la hoja de Google, tengo la opción datos y puedo hacer una tabla dinámica con esta base de datos. Sí, basta que esté ubicada en algún sitio de esta base de datos, pongo tabla dinámica y voy a crear la tabla, en este caso en una hoja nueva, porque como está esta base así muy grande, no quiero que se sobremonte, sino voy a una nueva, pongo crear. Y aquí se me crea esta estructura de una tabla dinámica. Me dice que la tabla va a tener filas y va a tener columnas y unos valores. Ahora, acá al lado derecho me sale, ¿qué voy a poner en filas? Por ejemplo, yo en filas voy a poner la variable que era el parentesco. ¿Qué parentesco tiene con el estudiante? Si yo decía que es hermano, madre, otro familiar, padre. Ya, en columnas que está acá, ¿no es cierto? Aquí yo voy a poner, por ejemplo, el sexo del estudiante. Voy a decir que es hombre o mujer. Simplemente marco acá y le pongo. Ya. Y en valores, que es lo que debe ir aquí, lo que me interesa, los valores, ¿sí? En valores voy a agregar, y en este caso, aquí en valores yo debo seleccionar una de las variables que necesariamente todos debían contestar. En este caso, por ejemplo, la edad, el sexo eran variables obligatorias y todos los de la base de datos debieron contestar. Así que yo voy a poner, por ejemplo, sexo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace aquí, no es cierto? Esta tabla aplica a la variable sexo, me cuenta cuántas personas contestaron, ¿no es cierto?, a esta respuesta de sexo. Y por eso aquí tengo que un count, porque me está contando, ¿sí?, cuántos contestaron y les está clasificando. Por ejemplo, yo tengo 13 hombres, 13 estudiantes hombres, de los cuales el parentesco era con hermanos, ¿no es cierto? La persona que supuestamente llenó la encuesta era un hermano. Tengo 3 mujeres, de las cuales tenían el parentesco hermano. En total tengo 16 personas que dijeron que son hermanos. Acá tengo, ¿no es cierto?, 5 personas que dijeron que son la madre y 5 que el estudiante es mujer. En cambio, cuando el estudiante es hombre, supuestamente no llenó una madre, ¿sí? Solo llenaron, en este caso, padres u otros familiares o los hermanos. Ya. Acá vean, tengo los datos también. Cuando dijeron otro familiar eran 12 personas, uno que supuestamente el estudiante era mujer y 11 que eran hombres. Y acá tengo los datos de los estudiantes que dijeron, ¿no es cierto?, que era el padre. Bueno, entonces, dependiendo de cómo estén las preguntas, cómo planteé yo una tabla dinámica, puedo obtener más información. En total tuve 40 encuestas,
donde en este dijeron que 9 estudiantes eran mujeres y 31 eran hombres. Ya. Entonces vean cómo con las herramientas de Google podemos trabajar y podemos calcular a través, sacar datos adicionales a través de una tabla dinámica. ¿Sí? Ya, esto cierro y voy a cerrar la ventana de mi encuesta. ¿Y dónde se está guardando todo esto? Se está guardando aquí en Google Drive. Aquí tengo mi encuesta, que es el formulario, que si quiero puedo volver a ingresar para cambiar o adicionar algo. Y tengo también las respuestas descargadas en una hoja de cálculo. ¿Sí? Entonces, esta información se me está almacenando acá en Google, en el Drive. Ya. Ahora vamos a hacer un cuestionario calificado rapidito. ¿Sí? Entonces voy a hacer un formulario de Google mismo, pero en este caso va a ser una evaluación. Yo le voy a poner de título a mi formulario evaluación, y en este caso voy a tomar el ejemplo del ajedrez que veíamos ayer. ¿Sí? Entonces aquí en este espacio yo voy a dar las indicaciones a los estudiantes, lean las preguntas y seleccionen la respuesta adecuada. Ya. Bueno, ahí les podrían dar ustedes más indicación. Ya. Básicamente empiezo a trabajar como una encuesta. Agrego una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, primero en una evaluación puedo pedir el nombre del estudiante. ¿Ya? Y este tipo de pregunta va a ser de respuesta breve, es decir, una frase más o menos. Y le marco como obligatorio. Va a ser obligatorio, ¿no es cierto?, el que conteste.